Un saludo a todos los que nos mandan mensajitos que escuchan y no nos ven. Onda Radio Tradicional, nuestro amado Augusto Suárez desde Santiago del Estero nos manda un mensajito, nos está escuchando, lo queremos mucho, le mandamos un abrazo a todos los oyentes de todas las provincias. Y ahora vamos a trascender no solo las fronteras de la provincia de Buenos Aires, sino las del país. Vamos a cruzar directamente el océano. Nos vamos a ir bastante lejos, hasta el Mediterráneo, donde realiza él sus tareas junto a la ONG Open Arms, nuestro entrevistado del día de hoy. Hemos hablado de él, hemos comentado el tremendo laburo que hace junto a la ONG Open Arms. Tiene 36 años, es oriundo de Castelar. Y no sé si él hace, yo qué sé, 10, 15 años atrás se imaginaba haciendo esto que está haciendo ahora. ¿Qué es esto que hace? Nos lo va a contar él, Mauro Disi. Él es el que está en comunicación con nosotros. Hola Mauro, ¿cómo estás? Acá Lu y Pato te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenas, ¿cómo están? Lu y Pato, un gusto. Un gustazo. Mauro, ¿dónde estás ahora? Ahora estoy en Badalona, en mi casa. He vuelto hace pocos días de la última misión y bueno, recuperando ahí, descansando. Me imagino que debe hacer falta no solo descanso físico, sino también emocional, porque te debes cruzar con algunas escenas difíciles, ¿no? De superar fácilmente, ¿no? Contanos, Mauro, ¿qué es lo que haces allí en el Mediterráneo? ¿Qué es lo que haces junto a la ONG Open Arms? Bueno, mi posición se llama SAR Coordinator, sería coordinador de búsqueda y rescate. Básicamente mi función es coordinar el equipo de voluntarios, ser el nexo entre el equipo de tripulación profesional y tripulación voluntaria, plantear la estrategia de rescate tanto para las operativas como para el posicionamiento del barco y bueno, todo lo que es la preparación previa y la entrega del barco a mi relevo en condiciones para salir lo antes posible. Bien, bien. Hablaste de misión, así denominan ustedes cada vez que salen al mar Mediterráneo a rescatar gente que está tratando de buscar una vida mejor, ¿no? Gente que sale de África y que intenta llegar a Europa, ¿no? Exacto, dividimos por misiones que dependen de cuánto tiempo, digamos, se extiendan el momento, ¿no? Porque a veces hemos tenido base en Malta, entonces eran más cortas, claro. o hemos salido desde Barcelona, o en el tiempo del COVID siempre había un periodo de cuarentena. Pero bueno, básicamente son las operaciones de rescate donde dedicamos un tiempo, o sea, hay una extensión de tiempo que el barco se posiciona en el Mediterráneo central, dependiendo de, bueno, factores meteorológicos, claro, o de lo que esté pasando en tierra, ¿no? Porque es una extensión muy grande a cubrir. Es más grande que el territorio de Alemania, digamos, entonces hay que estar, bueno, en contacto también con otras ONGs que están trabajando en la zona para tratar de cubrirlo lo mejor posible. Y una vez que tenemos una información de un caso, nos dirigimos hacia donde está. A veces tenemos coordenadas, a veces tenemos que estimarla. Y bueno, cuando nos encontramos con la situación de distrés, que sería cualquier tipo de embarcación en peligro, realizamos el rescate, los embarcamos y empezamos a gestionar con medio de las autoridades competentes el puerto para su desembarco, ¿no? El place of safety. Esto es básicamente lo que engloba a grandes rasgos una misión. Ok. Hablaste de embarcaciones, no de barcos precisamente, que cruzan ahí el Mediterráneo, que son los que ustedes van a asistir. Me interesa saber qué tipo de embarcaciones, de qué estamos hablando cuando hablamos de embarcaciones, qué son esas embarcaciones, cuánta gente viaja ahí, y cómo es que ustedes se enteran que está corriendo riesgo esa embarcación. Las embarcaciones son muy rústicas, hay de distintos tipos, hay de madera, hay de goma, hay de metal, incluso ahora han empezado a aparecer. A veces son de fabricación mismo de la costa, digamos, dentro de lo que son las mafias de tráfico de personas que están preparándolas. A veces son pesqueros reformados o mismo, bueno, las de goma que ni siquiera son de fabricación china, pero son embarcaciones que no son aptas ni siquiera para navegación costera y se lanzan a hacer navegaciones de 150 o 400 kilómetros.
a veces, la mayoría de las veces sin el combustible necesario ni siquiera para poder lograrlo, sin comida, sin agua, muchas veces, bueno, ya vienen deshidratadas las personas y demás, así que es, digamos, ya del vamos, el planteo de lo que están enfrentando es jugarse la vida. Claro. Nosotros nos enteramos de este tipo de embarcaciones por medio de dos canales principalmente. Sí. Son dos ONGs, una tiene un operativo de aviones, el cual, bueno, en realidad son tres ONGs y dos aviones los que vuelan. Lo que tratan de hacer es hacer una patrulla también, cubriendo un área donde más posibilidades puede haber de que haya casos, y Sí. si identifican que hay una embarcación que necesita auxilio, comunican tanto a las autoridades como a los barcos de la flota civil que estén en la zona, las coordenadas, la situación, ¿no? Qué tipo de embarcación es, cuánta gente estima a nivel estimativo hay, porque es lo que pueden ver desde el avión. Y la otra variable que tenemos es otra ONG que se llama Alarfom, que lo que hace es centralizar avisos de auxilio de embarcaciones que les llegan muchas veces por teléfonos satelitales, que les dan los mismos traficantes de personas a esta gente cuando se sube a la embarcación. Sí. Y otras veces, que es un poco más difícil, es directamente familiares que saben que salieron de un lugar a una hora aproximada. Entonces, bueno, esto suele ser que hace 2 días salió una embarcación de tal lugar y ya hay que hacer una estimación de dónde puede estar, por dónde puede haber derivado. Y en cuanto al número de gente, nos podemos encontrar desde 16 personas hasta 500, no sé, es muy abarcativo, porque depende qué embarcación. Hay veces que son pesqueros que los han usado les han quitado todos los aparejos, todo lo que, digamos, la maquinaria que era para su función original, y tienen gente en todas las cubiertas internas, entonces la gente va hacinada, ¿no? No queda espacio para nada, y en esos casos te puedes encontrar rescates bueno, hace poco, de hecho, hubo un caso, ¿no? Cerca de las costas de Grecia, que se estima que llevaba 750 personas. Eso ya son barcos bastante grandes y la complejidad de la operación es bastante más alta. Wow. Mauro, y esos números tan tremendos, digo, ¿no? Recién nos hablabas de esta estructura que existe, de gente que se dedica a la trata de personas, ¿no? Que me imagino yo ayuda a gestionar a estas personas o manipula, vos me contarás mejor, a estas personas para que puedan irse del continente africano y llegar a Europa, incluso dándoles un teléfono satelital. Para meter 700 personas en un barco se necesita una estructura. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas organizaciones de trata de personas que me imagino deben laburar en todo África, pero acá los puertos estos deben estar en el norte, ¿no? De África. Bueno, principalmente están en Libia, claro, aunque también sale gente de Túnez. Mira. Obviamente hay una infraestructura que se mueve en paralelo o sea, la escena política de Libia hoy es una continua guerra civil entre principalmente dos bandos, uno que maneja más lo que es el territorio del este y otro del oeste. Este barco de Grecia salió de hecho donde está la base o de donde se gestiona el gobierno de la parte este de Libia, de Tobruk. Y bueno, es un escenario propicio para que se instalen allí estas mafias, porque no hay un control real, ¿no? Y no hay una autoridad reconocida como única. Entonces, claro, de hecho, se ha detectado en algunas zonas que las mafias estaban en relación directa, si no es que eran directamente quienes se autodenominaban como autoridades de ese área, ¿no? Es un negocio, un escenario para las personas que están aprovechándose de la vulnerabilidad y de la necesidad de escaparse de estas situaciones que tiene esta gente. Muchas veces el gasto que asumen para poder arriesgar su vida en una de estas embarcaciones es mucho más alto de lo que saldría un pasaje aéreo desde su país de origen. Estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000 euros inclusive. Es gente que ya de por sí no tiene nada y está yéndose a un lugar desconocido a buscar un futuro mejor del que le hablaron o le contaron lo que supone que hay, y está dejando
una fortuna. Yo no tengo $3.000 hoy, Mauro. Y no vivo en el medio de y no vivo en un país como Libia, ¿entendés? Con un estado destruido, en una guerra civil. Están en una situación realmente vulnerable. ¿Qué pasa con esa gente que gastó esa guita, que se manda en unas condiciones terribles al medio del mar para llegar a Europa? ¿Qué pasa cuando llegan a Europa? Bueno, depende también de dónde vengan. Cuando llegan a Europa tienen más facilidad para tramitar una solicitud de asilo por ser refugiado de guerra o por ser refugiado político. Muchos de los países tienen problemáticas que están reconocidas por la Unión Europea y esto les agiliza esa gestión. Más allá de eso, también los menores están amparados por derechos del niño, también tienen una posibilidad de solicitar asilo, las mujeres, sobre todo mujeres que vienen con sus hijos. Hay casos que van más rápido y hay otros casos que, aunque la problemática de su lugar de origen no esté reconocida, permiten la gestión porque escapan o de persecuciones religiosas o son casos puntuales de gente que se sabe que corre riesgo su vida si vuelve al país de origen, ¿no? Muchas veces ni siquiera quieren ser reconocidos o piden, ¿no?, que se cuide su identidad, que es algo que se hace todo el tiempo por un tema de que puedan estar siguiéndolos, ¿no?, de que puedan identificarlos y saber a dónde han desembarcado o saber dónde se encuentran. Claro. Pero bueno, no podemos tener a nivel de organización un seguimiento de los casos en tierra porque no nos excede como organización en primera instancia por la infraestructura, no tenemos tanta gente ni tantos medios y nos enfocamos principalmente en estar en el mar. O sea, defendemos los derechos humanos, pero nuestra función principal es estar lo más rápido posible en el mar para evitar que se ahoguen más personas tratando de cruzar. Bien, sería una especie de primera instancia en el recorrido de esta gente. Me imagino que habrás podido, que hablarás cotidianamente con muchas de estas personas, además de, obviamente, rescatarlas. No necesitan también una contención que pasa de lo concreto, de lo físico, sino también de lo emocional, de escuchar su historia. ¿Cuántos niños te encontrás? ¿Cuántas mujeres? Gente en qué condiciones. ¿Sabe la gente tiene un interés de ir a un país determinado o simplemente es llegar a Europa? ¿Nos puedes contar un poquitito más sobre eso? Bueno, mujeres y niños depende también de las embarcaciones, como depende del número de gente que nos podamos encontrar. Sí. La última misión, por ejemplo, tuvimos de 117 personas, 25 mujeres a bordo y una niña solamente. O sea, digamos, menores había más de 30, pero niña de 3 años, una sola, digamos. Teníamos niños menores de 14 luego de ella. Okay. Pero hay veces que hay más niños en las barcas, o a veces bebés, incluso hemos rescatado madres con bebés de meses a bordo de las embarcaciones. Y bueno, esto también habla de si alguien se juega, no solo se está jugando su vida, sino si se atreve a subirse con su bebé de meses a esta embarcación, lo que está pasando en tierra es claramente mucho peor o más terrible que jugarse la vida en una embarcación. Pero sin duda. Y disculpa porque me habías hecho una pregunta un poco más abarcativa. Me dijiste en cuanto a las mujeres y los niños y las condiciones en las que los encontramos. No, más que las condiciones en las que se encuentran, y es ¿qué te cuenta esa gente de el objetivo que tenían al subirse ahí? ¿Querían llegar a un país en particular? ¿Tienen un objetivo tipo Alemania? ¿O es simplemente llegar a Europa? ¿Esperan encontrarse con algo? ¿Tienen algo de información hacia dónde están yendo? A veces tienen información y a veces no, pero normalmente no buscan llegar a los países donde se desembarcan, no tanto en esta ruta como en la del Estrecho de Gibraltar. La gente tampoco busca quedarse en España, normalmente buscan subir, ir a Alemania o a países de Europa del Norte o ir a Reino Unido. Muchas veces esta gente ya tiene, bueno, a Francia, esos de los países que buscan ir. Muchas veces estas personas ya tienen algún familiar
en Europa, entonces ya van también al país donde tienen a sus familiares, a sus parientes. Y bueno, luego también depende, porque al final su destino también está un poco condicionado a cómo se puedan mover y lo que se vayan encontrando. La verdad que no les mentimos, y cuando llegan a bordo tratamos de que estén lo mejor posible, dar el trato más digno y más humano que tenemos dentro de nuestras posibilidades, porque no deja de ser la cubierta de un barco, pero lo que les toca en tierra es bastante complicado, no la tienen fácil luego. Claro, Mauro, me imagino. Entiendo, Mauro, igual que lo principal y por lo cual te llamamos es también por lo que estás haciendo, ¿no? Por lo que haces, por esta gente a la cual ustedes le dan una mano enorme. Pero también me interesa saber tu historia, Mauro. ¿Cómo terminaste ahí? Bueno, me enteré por medio de las redes, casi cuando nació la ONG, y lo iba siguiendo. Y bueno, me dedicaba... también soy guardavidas de hace tiempo y siempre buscaba una oportunidad de poder ejercer como guardavidas intermitentemente dentro de mi trabajo regular. Así que me proyecté para poder ir a hacer una misión. Tenía testimonio de un amigo que ya había podido participar en una, lo vi bastante cercano cuando hablé con él. Y bueno, cuando me vine logré hacerme el espacio en una misión. Estuve en septiembre, fue mi primer periodo, en principio iban a ser 20 días, y luego, bueno, fui viendo lo que sucedía y decidí ir quedándome cada vez más hasta que llegó un momento de quiebre en donde tenía que elegir si me quedaba aquí, involucrándome al 100% con esto, o volvía para Argentina. Y bueno, obviamente decidí quedarme. Ya la verdad que era sentir que estás en donde tenés que estar y haciendo lo que tenés que hacer, y también tiene una parte un poco egoísta que a nivel profesional a mí el desarrollo, o sea, el tipo de rescate que se hace aquí, cómo me he formado en rescate aquí, claro. No hubiera tenido una posibilidad de hacerlo en otro lado. Claro, Mauro, claro, profesionalmente también, más allá de lo que estás aportando, ¿no? A toda esta gente que su vida corre riesgo. Vaya si se tiene que llamar rescate esto, porque vaya que lo es. Mauro, acá esto ha generado mucho interés, ¿no? En nuestro público, y quiero transmitirte algunas de sus preguntas. Son variadas, pero voy a arrancar por la última que llegó y que tiene que ver con tu historia personal. Y es, ¿cómo se hace? Pregunta acá Capitán Milanesa. ¿Cómo se hace para hacer esta labor y que no te destruya la psiquis? Eso es lo que nos preguntan. Lo que te preguntan a vos. Sí. Bueno, tenemos el acompañamiento de un equipo de psicólogas y psicólogos que son voluntarios, y que primero hacemos una reunión pre-misión donde se presentan y hablan con todos los tripulantes, y luego se asigna un psicólogo a cada tripulante para que tenga un seguimiento y bueno, una comunicación fluida por WhatsApp, ¿no? Para ir viendo qué pasa o si hay un evento puntual. Y lo mismo al cierre de la misión, se hace otro debriefing, otra charla, y luego en casa podemos mantener esa consulta, esa comunicación. A nivel personal, en el paso del tiempo, no es que uno normalice un trabajo así o dedicarse a algo así, pero sí creo que te vas generando de ciertas estructuras que te permiten poder, o sea, obviamente darle la importancia y la profundidad a lo que está pasando, pero también necesitas poder seguir, porque a veces es inmediato, ¿no? A veces tenés una situación en la cubierta, pero todavía te falta poner en seguridad a 100 personas, y no podés, por un tema de protocolo de emergencia directamente, no podés ocuparte. Entonces eso trasladado a la psiquis es algo que también, ¿no? Un mecanismo similar en donde te involucrás, no podés conocer todas las historias, no podés llevarte todo lo que vivís o lo que escuchás a tu casa, porque si no después es algo que es posible de gestionar. Claro. Pero bueno, lo que sí, o hasta el nivel que te empapás, tenés herramientas para gestionarlo, ¿no? Luego tenés una contención psicológica que, si fuera necesaria, puedes apelar a ella. Puedes apelar a ella, ok, bien. Es muy importante eso, ¿no? Pues están expuestos a cosas terribles. Yo no lo quiero hacer repasar a Mauro algunas de las situaciones muy tremendas que él vio y que vivió. Me parece que no hace falta. Pueden acceder ustedes busquen a Mauro Disi, busquen a Open Arms, busquen en Google, van a encontrar algunos testimonios, algunas historias que cuenta Mauro también en una nota que dio muy interesante a Infobae, donde cuenta cosas muy tremendas
tremendas. Me parece que estamos enfocándonos en algo que me parece que ya se da por sabido, que debe haber cosas muy terribles, pero si quieren ir a cuestiones puntuales, anécdotas concretas que cuenta Mauro, las pueden encontrar en otras notas que él estuvo dando. Creo que no hace falta revolver eso, se entiende lo que hace Mauro y la importancia que tiene, y la crudeza de las imágenes con las que debe vivir en cotidiano. Y Mauro, vos vivís ahora en Europa, más allá de trabajar allí. Vivís ahí. Es una sociedad la europea, cada país con su matiz, ¿no?, que está recibiendo también estas oleadas de inmigrantes. ¿Cuál es la aceptación que vos ves que tiene la sociedad europea en general? No vamos a hablar de generalidades, con respecto a la llegada de esta gente a sus países. Bueno, es distinta. Ahí está polarizada la situación y es una problemática que se vive a nivel cotidiano y desde hace mucho tiempo, ¿no?, en Europa. Pero hay de todo. Hay gente que está en pos de la acogida, que también está ahí para dar una mano, participa de organizaciones o apoya a los partidos que tienen algún programa más inclusivo. Y hay también un discurso de odio bastante fuerte que se está propagando, se usa mucho como propaganda de un montón de problemas que hay en los distintos estados, el tema de culpar o poner como primera causa de esto a la migración. Pero también tenemos, o sea, que mucha gente quiere ir a Alemania, como mencionábamos antes, tiene que ver con que en su momento Alemania tuvo un programa de inserción justamente bien planificado, en donde ellos necesitaban acoger una cierta cantidad de gente por un problema futuro con su pirámide poblacional, por un tema de la edad promedio que tenía el país, y lo hizo perfectamente. O sea, cuando se ponen los recursos en ello y se trabaja para hacerlo bien, se puede hacer sin ningún inconveniente. Y es una problemática que no va a parar. O sea, lejos de parar, es algo que está creciendo. Las rutas, por más que se externalicen las fronteras o se hagan más estrictos los controles, porque de hecho hay presupuesto europeo puesto en las fronteras, pero es en el control, en una policía internacional que se llama Frontex, que tiene un presupuesto billonario y justamente es como encarar el problema desde un lado donde no va a parar. No van a parar las muertes mientras no se asuma que esto sigue ocurriendo, y por más que se endurezcan los controles, la gente tiene que escapar porque no le queda otra. O sea, mucha gente, si no se va del lugar donde está, posiblemente se muera, y otros están buscando posibilidades de mejor desarrollo. Muchos vienen de países que han sido colonias europeas. Tal cual, te lo iba a decir. Y que se encuentren en eso, exacto. O sea, en el último rescate tuvimos eritreos, en su mayoría, que fueron por varios años una colonia italiana, y que luego se ven con Italia diciéndoles o negándoles el acceso a un puerto, cuando realmente se están escapando de su país, no porque quieran, porque realmente la mayoría de la gente, si pudiera, se quedaría en su país, obvio, buscaría prosperar ahí, pero no tienen ninguna posibilidad de desarrollo, y de hecho siguen en un conflicto civil, de guerra civil, que aunque no esté reconocido por Europa, no deja de ser una realidad para la gente que está allí. Totalmente, y que Europa tampoco puede negar que ayuda a que en muchos casos, a que esos conflictos se eternicen en el poder, porque eso también es funcional a los intereses que tienen muchas veces algunas potencias europeas sobre algunos países, ¿no? Entonces tampoco pueden hacerse los sotas con respecto a esa situación. Mauro, otra pregunta que también había acá, muchas preguntas, perdona, es medio random esta pregunta, pero es interesante también porque es un personaje que acá en la radio conocemos, que es Enrique Piñeiro. Nos preguntan si él había aportado algo. Dice, muy zarpado, dice Chipi desde Neuquén, muy zarpado lo que hacen. ¿Puede ser que Enrique Piñeiro colaborara con los rescates? Y acá después empezó como un debate en el chat sobre si había aportado un avión, si había aportado un barco. Han tenido contacto con Enrique, ¿no? Sí, por supuesto. Ha donado un buque, el más grande que tiene la organización, el Open Arms 1. Se dio este buque y bueno, lo necesario para su gestión, y es un buque que está en últimas instancias burocráticas para poder salir de misión en breve. Hizo 2 misiones el año pasado y rescató más de 500 personas. Y también, bueno, él tiene una organización, una ONG, Solidair, que digamos,
posee un avión, y con el cual en conjunto con Open Arms se hicieron misiones para justamente hacer el traslado de refugiados ucranianos, o sea, realizar un salvoconducto o generar un salvoconducto, un recorrido, un pasillo humanitario de Polonia a Canadá y primero a Italia y España, pero luego ya directamente a Canadá, en donde están acogiendo a refugiados ucranianos. Lo hicieron durante el año pasado, principio de este año, y posiblemente lo sigan haciendo. Y también a gente de Afganistán. Y bueno, justamente, más allá de la relación de Piñero y la organización, que era la pregunta original, sí, es otro caso de cómo se puede hacer, porque aquí la gente llega de Ucrania y Canadá tiene ya todo preparado para su acogida. La gente ya tiene un lugar donde vivir, opciones de oficios a elegir en donde se las va a capacitar, obviamente cubriendo los sectores en donde más mano de obra se necesita. Automáticamente pueden canjear sus licencias de conducir o incluso hasta permiso de pesca le daban. Y bueno, o sea, es afrontar un problema que también tiene ese país, que es algo similar a lo que le pasaba a Alemania, y repoblar zonas, porque eso que no hay espacio, la verdad que los lugares, hay pueblos vacíos en Europa, entonces la planificación va por otro lado, y hay casos que los podemos ver y son actuales y funcionan. Bien. Para hacer un paréntesis. Claro, Mauro. Claro. Hablabas de los inmigrantes ucranianos, perdón, ya te dejamos tranquilo, Mauro, pero me disparaste. No hay problema. Me disparaste una pregunta. Acá hay un tema que venimos abordando acá en Argentina. Estamos recibiendo una ola de migrantes rusos. No tanto ucranianos, sí rusos. Y uno ve que en la sociedad pega de una manera distinta el inmigrante boliviano, el paraguayo, que el ruso. También que se migran por dos motivos diferentes. Pero más allá de eso, algo que ve uno es la diferencia física y cultural que hay entre esos dos. A pesar de que, nada, Bolivia, Paraguay están mucho más cerca que nuestros, culturalmente están más cerca que nosotros, pero que hay como una especie de qué simpático el migrante ruso, ¿no? Qué simpático el migrante ucraniano. Ese sí me cae bien, ese sí que venga a vivir a mi barrio. ¿Hay algo de eso en Europa? ¿Vos pudiste ver eso? Un migrante ucraniano ¿genera el mismo efecto en un vecino de tu barrio, de Badalona, del pueblo, de la ciudad, que un migrante de Eritrea? Bueno, sí, existe esto. Igual que está polarizada la opinión sobre la recepción o la acogida de migrantes, también hay una discriminación en cuanto a qué tipo de migrante acoger o es mejor recibido, ¿no? Sí. Y las opciones que se le dan también una vez que llega a uno y a otro. O sea, independientemente, la ONG trata de abordar todos los problemas en los que puede participar, a veces en colaboración, como era el caso recién, pero no, obviamente siempre tratando de dar los mejores, el trato más digno, pero es fuerte también ver esa diferencia, ¿no? O sea, venir de estar haciendo los rescates en un barco en donde se están jugando la vida en una embarcación y no se obedecen a legislaciones internacionales y la gente tiene que hacerlo de esa manera. Claro. Y llegar de esta forma, ¿no? En la cubierta de un barco, durmiendo a la intemperie, por más que se le dé abrigo, comida y demás, y ver el contraste con un refugiado de Ucrania que como están parados, ¿no? O funcionan para este tipo de refugiados mejor los convenios internacionales o la legislación, se toma un vuelo en donde claro. O sea, se suben al aeropuerto, toma un vuelo y bajan a otro aeropuerto donde lo están esperando con este dispositivo que te contaba. Claro. Y existe también desde los estados, entonces, ¿no? Entonces es lógico que se traslade a la gente, pero bueno, al final son todas personas que están escapando de su lugar de origen. Total. Por medidas de fuerza mayor. Totalmente, totalmente. Mauro, te agradecemos infinitamente por tomarte un tiempito de conversar con nosotros. Aquí también te lo agradece nuestra audiencia de sobremanera, que se sintió muy interpelada por lo que contás, por lo que hacen allí. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos con Open Arms? Para saber qué están haciendo, para saber cómo apoyar también o cómo dar una mano.
Bueno, a través de las redes sociales, en OpenArms_Fund, tanto Twitter como Instagram, y a través de la página. La difusión misma ya es una herramienta súper potente. Este espacio para que la gente se entere, aunque es una problemática, está bastante lejos y no es que falten problemas a nivel local, pero enterarse porque es algo que estamos hablando de la problemática en Europa, pero existe en América también, en América del Sur y en América Central sobre todo. Y también, bueno, se pueden postular para voluntarios, que cualquier persona que quisiera. Los puestos en el barco son bastante específicos, o sea, son pocos, entonces cada rol está bien tipificado, pero quien cumpla con las condiciones puede postularse, ahí mismo están los formularios para hacerlo, y es otra de las formas también de colaborar. Genial, Mauro, entonces ahí tienen todo cómo entrar, después lo vamos a estar compartiendo nosotros para los que están preguntando. Mauro, mil gracias, tremendo laburo haces, loco, se nos llena el pecho de orgullo, así que te mandamos un abrazo enorme, felicitaciones y también agradecimientos. Muchas gracias a ustedes y nada, otro abrazo por ahí. Abrazo grande. Mauro DC, con él estamos conversando, con él charlábamos recién, nos contaba esta labor tremenda que realiza junto a la ONG Open Arms allí en el Mediterráneo, ¿no? Rescatando gente que se la juega, se tira con su bebé de 3 meses arriba de una embarcación ultra precaria a cruzar el mar a pleno rayo del sol para buscar una vida mejor. Y tampoco saber cómo, o sea, cómo arriesgar su vida porque claramente no tienen otra opción. No tienen otra opción, no hay alternativa. Y saber que en algunos lugares no son tan bienvenidos es como dale. Terrible. Y lo que contaba de Eritrea, ¿no es verdad? Una nación absolutamente destrozada, en este caso por los italianos, ¿no? Y después los italianos le dan la espalda cuando quieren ir a su territorio porque les dejaron el país hecho mierda, ¿no? Bueno, la humanidad, chiquis, qué decirles. Gran laburo de Mauro y de toda la ONG, les mandamos un abrazo gigante.